me das el honor de presentar a este invitado que tenemos aquí en cabina. No lo voy a presentar, no. En esta tarde, señores, nos acompaña Rafael Paz, quien ha sido funcionario de larga data y es actual precandidato o aspirante a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo Paz. ¿Candidato? Perdón. Bienvenido a 7 Segundos Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Ay, excelentemente bien. Feliz de tenerte con nosotros. Qué placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. De verdad que los felicito y las felicito por este programa extraordinario. Los felicito a todos por este espacio de comunicación y las felicito a ustedes por tener la virtud, la amplitud, la tolerancia. Ya yo sé por dónde va este camino. Ya yo sé. Ya yo sé por dónde va este camino. De conversar en este espacio con mi amigo. Con Santi. No, Eury, nuestro amiguito. No, trata bien. Eric es un duro. Para defender. Por ejemplo, la semana que viene ya él tiene planeado en Twitter el hilo que él va a lanzar sobre la situación de Rusia. Es probable, pero es probable. Ya lo tiene en su nota del celular. Es muy probable, pero hablando de República Dominicana y de la candidatura a la alcaldía, Paz, cuéntanos qué tú traes diferente como candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú puedes hacer diferente en Santo Domingo? Mira, más que hablar de mí, yo creo que me gustaría aprovechar los primeros minutos de esta conversación para que hablemos de Santo Domingo, de la ciudad. Y hablando de las cosas que se necesitan, yo creo que la clave está en pensar mejor la ciudad de Santo Domingo. Nosotros tenemos un potencial enorme como ciudad. Somos la ciudad más densa del Caribe y de Centroamérica. Sí. Que tiene, para que tengamos una idea, la República Dominicana tiene una densidad poblacional de 215 personas por kilómetro cuadrado. Mucho. Pero la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, los 91.8 kilómetros cuadrados de la capital, tienen una densidad de 11.492 personas por kilómetro cuadrado, que se multiplica por 2 cuando entran lo que se denomina como la población flotante, que son las personas que vienen a estudiar, a trabajar, a buscar servicios diariamente. Entonces, esta ciudad compleja, saturada de personas, tiene que no solo atender a los que vivimos aquí, sino brindar servicios para todos los habitantes de las distintas provincias que vienen a la capital. Entonces tiene una realidad local, pero también tiene una realidad como sede del gobierno nacional. La capital, he dicho en algunas ocasiones, no es un municipio, tampoco es una provincia. El Distrito Nacional es un territorio especial creado por la Constitución donde reside el gobierno de la República y requiere un nivel o un pensamiento distinto al de las demás demarcaciones del país. Lo primero que necesita es una regulación diferente. Nosotros estamos regidos territorialmente por la ley del Distrito Nacional y los municipios, y he dicho que esa ley para la capital es una burla. ¿Por qué? Porque en sus casi 300 artículos solamente dedica 2 al Distrito Nacional. Uno de ellos que dice que es una entidad autónoma en términos administrativos, presupuestarios y financieros y funcionales. Y otro que dice que tiene las mismas funciones que tienen los municipios del país. Imagínate tú administrar esta capital con las mismas facultades que se administra un municipio como el de Jaquimelles, o el de Vicente Noble, o el de Peralvillo, en Monte Plata, municipios muy pequeños, que no tienen más de 50,000 habitantes. Entonces, se necesita una ley de capitalidad que fue abortada en el año 2007 en el Congreso Nacional porque la mayoría de los diputados y senadores del interior no entendían la diferencia que tenía el Distrito Nacional. Yo creo que hoy quedan bastante claros y parte de nuestra visión es precisamente ser un impulsor de esa ley de capitalidad. Pero lo otro es, en el terreno, lidiar con una ciudad que es compleja. Es la ciudad más desigual de todo el país. Aquí tú tienes realidades que contrastan enormemente, tienes grandes avenidas con torres que rascan los cielos y edificios inteligentes de última generación, donde hay espacios especializados para vehículos eléctricos y que tienen integrada en sus áreas comunes redes de Wi-Fi, y del otro lado tienes 401,000 personas viviendo en semilleros, favelas o tugurios. Del otro lado tiene la yuca. Correcto. ¿Cómo podrías hacer eso? Entonces, tú lidiar y administrar esa ciudad requiere de una
vamos a decir, de una inteligencia diversa. Tú no puedes disponer las mismas políticas públicas para una zona de alto desarrollo residencial como para una zona donde hay un asentamiento informal. Tú no tienes los mismos camiones recolectores de basura para las grandes avenidas que para las zonas que están en el borde de los ríos. Por eso, por ejemplo, y mira las diferencias. La circunscripción 1 del Distrito Nacional, que tiene 38 sectores, Sí. está montada sobre un terreno fundamentalmente de roca, ¿verdad?, que es lo que vemos cuando se hacen las construcciones, donde no hay fuentes hídricas, no hay ríos, ni hay cañadas, pero entonces tú tienes la circunscripción 2 y 3, donde tú tienes 38 cañadas, 2 arroyos y tienes 2 grandes ríos que bordean la ciudad. O sea, son realidades distintas. Entonces, aquí, en esta circunscripción 1, y cuando hablo de la circunscripción 1 me refiero a San Carlos, a Los Prados, a Piantini, a Bellavista, a la zona de los kilómetros, etcétera, el Pedregal, José Contreras, Manganagua, los restauradores, etcétera, Miraflores, toda esa zona, tú tienes un nivel de impermeabilización de los suelos de casi un 98%. Es decir, si no hay una red, como no la existe en la actualidad, de alcantarillado pluvial, ¿qué ocurre con esa zona? Esa zona se convierte en una piscina y por eso cada vez que tenemos lluvias importantes se producen inundaciones, porque los invernales y filtrantes no tienen la capacidad de absorción suficiente para sacar la cantidad de agua que se acumula en una zona de alto crecimiento vertical como la capital. Qué bueno que mencionas eso de las inundaciones, porque hasta donde tengo entendido, a crear toda esta estructura pluvial son muchos millones y lo debe hacer el gobierno central. Entonces, ¿cómo una alcaldía podría hacer esto? Por eso hice un llamado al presidente de la República para que declarara de alta prioridad nacional el diseño, ejecución y construcción del sistema de drenaje pluvial del Gran Santo Domingo, en alianza con las alcaldías. Es un proyecto de mediano plazo que va a requerir una gran inversión y la colaboración entre los distintos actores del sistema. Si tuviéramos la ley de capitalidad con ingresos, vamos a decir, de vocación municipal, que hoy está captando el gobierno, que deberían ser administrados por la alcaldía, que debo decirte, en el caso de la alcaldía nacional hay una diferencia respecto a muchas alcaldías del interior. El nivel de criticidad que hay del elector de la capital es mucho mayor que el de el votante general de la República Dominicana. Es decir, el nivel de escrutinio para elegir un alcalde es altísimo y el nivel de escrutinio social que hay sobre el trabajo de la alcaldía es mucho mayor, porque aquí están concentrados todos los medios de comunicación. Entonces, el tema de que pudieran ser mal administrados los fondos, creo que no es una excusa válida para el caso de la capital, porque aquí sí hay el tejido social para garantizar una buena gestión municipal. Hay una ley de compras y contrataciones también, o sea que... Correcto. Y lo que tenemos es que reforzar el marco de transparencia en esa ley de capitalidad que estamos proponiendo para que el estándar nunca sea menor que el estándar nacional. Esa es precisamente nuestra apuesta. Entonces, esta ciudad necesita efectivamente un sistema de drenaje pluvial que asegure, digamos, estas zonas. Y tú lo ves, por ejemplo, el drenaje, las zonas de drenaje que existen son las de la Máximo Gómez, la de la Duarte, ¿verdad? Que vienen de los tiempos de la dictadura, fundamentalmente, y la que se construyó con motivo del Metro de Santo Domingo, que fue un trabajo de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, y el sistema de drenaje de la Núñez de Cáceres. Pero eso abarca aproximadamente el 30% del territorio del distrito. Nosotros necesitamos expandir eso al 100% y meter debajo de la tierra infraestructura importante. Tenemos que soterrar los cables del tendido eléctrico, que también son un gran peligro, generan un gran costo, porque además de todo hay que estar podando árboles de manera constante y eso tiene un costo, reponiendo parte de eso. Nosotros tenemos que apostar a la infraestructura subterránea del Distrito Nacional como gran ciudad, y esa visión la tenemos clara. Una pregunta, Paz, que tú que mencionaste ahora eso de los tendidos eléctricos. El otro día, justamente el sábado pasado, estábamos hablando del tendido eléctrico, que si eso no causa ningún peligro a la hora de que se vaya a despegar con las tormentas y eso. Y hemos visto muchísimo alambre en el piso con la tormenta y como que los niños metiéndose en el agua con esos alambres. Entonces, ahí tú te das cuenta que
y que yo lo he vivido por tema de que trabajo en el sector construcción, que el 80% de los alambres que están ahí no funcionan. No son de utilidad. Entonces, mi pregunta va, ¿quién se encarga de ver si esos alambrados están en funcionamiento, de hacer esa limpieza? ¿Eso es el ayuntamiento? ¿Eso es telecomunicaciones? ¿Eso es medio ambiente? Mira, precisamente el problema está en que todo eso está disperso en un conjunto de responsables distintos en función de distintas leyes. Por eso es que hace falta la ley de capitalidad, para concentrar precisamente la responsabilidad, para que cuando lleguen las inundaciones se sepa exactamente quién fue el responsable, no si fue la CAS o si fue el ayuntamiento o si fue Obras Públicas, para que con relación al tema del cableado, que es cableado aéreo en este caso, se tenga claro quién es el responsable de administrar esa red, de mantenerla en orden y de regularla en el territorio. Y tú entiendes, perdóname que te interrumpa, tú entiendes que el problema de las inundaciones se basa solamente en los invernales, porque hay un tema grave que es el tema de la basura, que no se ha solucionado, dónde se están ubicando toda esa cantidad de basura que se está recogiendo, que se está haciendo con ese... Mira. Sí, pero esos vertederos están sobrepoblados de basura. Mira, el tema es que independientemente, mira, los invernales y los filtrantes actuales pueden estar limpios. Si se limpian, absorben mejor el agua. Pero el sistema de absorción actual no es lo suficientemente potente como para succionar todo el agua que puede caer y que se concentra en una ciudad con las características que hoy tiene la ciudad de Santo Domingo. Eso es en la circunscripción 1. Les dije que en la circunscripción 2 hay otra realidad. Es una zona con una topografía diferente y que tiene una gran cantidad de cañadas. Ahí el problema es la crecida de las cañadas cuando llueve. Esas cañadas, que tiran también. Correcto. Hay un problema ambiental doble. Hay un problema de impacto a las comunidades que se han construido alrededor de esas cañadas, y hay un problema de que la basura que se dispone por ahí termina de manera violenta en el río Osama e Isabela y baja al malecón, a la playita de Montesinos. Sí. Porque se rompen los retenes que hay, que se han construido para poder atajar esa basura, dicho en buen capitaleño, ¿verdad? ¿Qué ocurre? La ciudad de Santo Domingo produce alrededor de 750,000 toneladas de basura al año. Alrededor de 50,000 se arrojan a través de las cañadas. ¿Ustedes están entendiendo la dimensión del problema? Es que lo vimos, gracias a Dios está Instagram, que entonces, me enseñó todos esos videos. Todo eso tiene que ser atendido y solucionado, y se requiere de un programa ambiental importante, pero de educación sobre todo, y un sistema de recogida de basura apropiado para ese terreno. Nosotros vamos a construir un modelo que responda a las necesidades especiales de cada una de las zonas del Distrito Nacional. La parte relativa a los camiones de basura en los lugares donde hay calles ya está resuelto en un 98%. Hay algún tema con la frecuencia o con el horario de recogida, pero digamos que esa parte está bajo control. El tema es resolver el problema de la basura en esas zonas vulnerables y, digamos, dar una solución definitiva al problema del drenaje con el alcantarillado pluvial que se necesita. Cuando digo alcantarillado me refiero que en la Lincoln tiene que haber una alcantarilla como corresponde, en la Churchill también, en la Ortega y Gasset, en la Tiradentes, etcétera, para poder que todo eso llegue a donde tiene que llegar, que no es a inundar las casas de la gente, sino a disponerse a través de las cuencas hídricas del Distrito Nacional con digamos, que descargue finalmente en el Mar Caribe, que es lo que corresponde. Pero al final, fuera de todos esos temas particulares, que son de gran preocupación de los capitaleños, déjame decirte, de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de ciudadanía en la capital que tiene que recibir una respuesta de parte de las instituciones. Yo pienso que en el enfoque de las políticas públicas de la ciudad estamos pensando en un ciudadano que ya no existe, en un ciudadano de los años 80 y de los años 90. Hoy hay necesidades complejas. El 12% de los habitantes del Distrito Nacional tienen algún nivel de discapacidad, por lo cual nuestras aceras y nuestra infraestructura urbana tiene que estar preparada para personas, digamos, con necesidades especiales. Y esto tiene que atarse, por ejemplo, al modelo de transporte de la ciudad. Una persona que tiene una discapacidad en sus extremidades inferiores, es decir, en las piernas, el costo que tiene para llegar a su trabajo es enorme.
¿Por qué? Si vive en una zona donde no hay ONSA o donde no hay un corredor de autobuses, tiene que solicitar un transporte privado, porque imagínate tú en carros públicos. ¿Cómo tú metes una silla de ruedas en carro público? ¿Cómo tú subes una silla de ruedas en un motoconcho? Entonces, necesitamos extender la red de transporte público a zonas donde muchas personas hoy no tienen la posibilidad de acceder. Y eso tenemos que aparejarlo con el modelo, por ejemplo, de infraestructura urbana. Me refiero a las aceras, a los parques. ¿Cuántas aceras de la capital tienen puntos Braille, por ejemplo? Para las personas. ¿A qué tú te Creo que refieres? ninguno. Puntos. Eso es para Señalización con No puntos era que yo no para sabía, que la era para el persona, público que no- para, por si acaso para el las público no personas sabía. que usan, que son ciegas y usan bastón Sí, y exacto, que necesitan sí. una guía en la calle para saber por dónde pueden cruzar, por dónde no pueden cruzar, cuando están llegando a una avenida, cuando están llegando a una calle. Todo eso está diseñado y organizado, pero la ciudad de Santo Domingo carece de ello. En el Distrito algunos lugares Nacional. lo tienen, pero solamente en los puntos que son muy céntricos, como por ejemplo en frente de Ágora, puntos muy céntricos. específicos. Porque posiblemente lo construyó la propia Ágora. Sí, Pudiera en muchos ser, casos el sector ser. privado hace eso para... Para favorecerse a sí mismo, porque tenga más facilidad de acceder a sus locales. Correcto. Entonces, el 80% de los habitantes del Distrito Nacional tiene un nivel de obesidad. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Entonces, el 80. el 80% está en nivel de obesidad. Es decir, estamos pasaditos de libra. Con el calor que hace. Está que buena la pasamos cosa, aquí. parece. Entonces, no, es que esta es una ciudad que en términos prácticos es muy agresiva al ciudadano. El ciudadano se relaciona con la ciudad de manera distante, no sale a caminar la ciudad porque las aceras están interrumpidas, están rotas, o porque no se siente seguro de ir a un parque que está cerca a ejercitarse, que es el lugar más barato para hacer ejercicio, un parque, porque no está iluminado el camino hacia ese parque o no existe el nivel de vigilancia suficiente que te haga sentir seguro a la hora que la gente puede ejercitarse, que es en la mañanita, cuando todavía el sol no ha salido bien, o en la tardecita, cuando ya el sol está cayendo. O que te atraquen de camino. Sí, Por eso digo, o sea, exactamente. a veces yo como que soy medio... Rafael. Señores, la gente está asustada y no va a ejercitarse porque tiene miedo a que lo atraquen. Totalmente. de Entonces, o por otras razones. Entonces, necesitamos un gobierno de la ciudad que estimule, digamos, La recreación y el ejercicio y que cree los espacios seguros para que la gente pueda salir a caminar su ciudad. El que ha vivido fuera en países europeos se da cuenta y ha llegado y ha retornado al país. Pasa mucho con los jóvenes que se han ido a hacer maestrías. Su primera gran impresión es cuando llega a la calle de la capital y ve a nadie caminando en las calles. Sí. Porque, por ejemplo, en Madrid todo el mundo camina en las calles, están abarrotadas las aceras. Sí. Lo Y mismo mismo pasa Estados Unidos en Estados Unidos. tienen esa Pero tú cultura. llegas aquí y ves las aceras vacías. Entonces, eso está conectado al hecho de que la gente tenga un estilo de vida bastante sedentario, no se ejercite, y eso afecta a la población en su salud. ¿Cuáles son las dos incidencias más grandes de salud en la República Dominicana? Pulmón y cardio. Diabetes, Sí, pero- y la otra, hipertensión. hipertensión, Ay, es verdad. cardio. Y entonces en una ciudad como Santo Domingo, donde además no hay controles, ni hay sensores, ni hay una estrategia para mejorar la calidad del aire, Claro. entonces tú también tienes una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Entonces tenemos que tomar acción de inmediato para demostrar y para lograr que Santo Domingo pueda mucho más de lo que está logrando. Yo estoy convencido de eso. Tú mencionaste ahorita el hecho de que una persona que tenga ciertas discapacidades, que se le dificulte moverse aquí al centro a trabajar, por ejemplo. Y mencionabas cómo acondicionar las periferias, digamos, circunscripción 1 y 2, para que las personas tengan mejor movilidad. Ahora bien, eso es cierto, pero con la densidad poblacional, con el tamaño de las calles, ¿cómo? O sea, en lo que tú planteas, implica una reestructuración, movilizar gente, mudar personas, porque yo he viajado, o sea, me he movido por estas zonas y las casas están así, casi dándose un besito. Entonces, ¿cómo tú haces que un camión de basura pase por ahí? ¿Cómo tú haces que una OMSA o un transporte público pase por ahí? Me imagino que has evaluado eso. Mira, en la circunscripción 3, por ejemplo, con el tema de la aglomeración de personas, yo te dije que la densidad poblacional de la capital son 11.492, pero en la circunscripción 3, que es en la zona donde está Capotillo, La Ciénaga, Los Guandules, Guachupita, La Sursa, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana, 27 de febrero, 24 de abril,
Villa Francisca, Mejoramiento Social y María Auxiliadora, entre otros. En esa zona hay una densidad poblacional de 27.000 personas por kilómetro cuadrado. Capotillo tiene una densidad de 45.000 personas por kilómetro cuadrado. Y tienen una falta crónica de infraestructura. Y las calles son estrechas, y hay muchos callejones, y hay mucha gente que vive en cañadas. Y esa es una realidad que hay que trabajar y que hay que ver. Nosotros tenemos que repensar la ciudad. Por eso he planteado una estrategia de regeneración urbana. Nosotros tenemos espacios en la capital donde podemos generar nuevos desarrollos urbanos. Quizás pensar en políticas más amplias a nivel de Estado para incentivar que algunas actividades que hoy se desarrollan en la ciudad, como algunas actividades industriales, puedan hacerse en la periferia, en la zona de la circunvalación o en provincias cercanas. Eso va a requerir de estímulo porque el que está en su terreno hoy, moverse le resulta costoso, ¿verdad? Pero esas zonas pueden ser posteriormente aprovechadas para desarrollo urbano y poder descongestionar zonas en la capital. Pero todo eso requiere de un plan a largo plazo. Por eso una de mis propuestas desde que fui candidato a senador fue la activación del Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, para que pudiéramos planificar a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo las obras que se necesitan y las estrategias de política pública para el territorio. Como político de larga data, ¿sabes bien lo difícil? Pero tú estás diciendo de larga data como yo soy un viejo, Eury, yo soy un Mira, muchacho. antes, discúlpame, Eury, porque ya producción no está haciendo corte aquí de hace rato, pero no queríamos dejar Saboteé de la ir pregunta. Sí, la sin, saboteaste. claro, tú sabes cuál es la pregunta que va. Dime, yo quiero saber tu opinión sobre la alianza que se ha hecho entre estos partidos, donde tú también formas parte. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Porque entiendo que sí existen. Bueno, lo que iba a preguntar va de la mano, que cómo iban a lograr ese consenso para desarrollarlo. Y antes de que respondas, estábamos ¿en dónde quedas saturados. tú también en la alianza? Mira, la alianza... Todo por sabotear. La alianza cubre el 66% del territorio de la República Dominicana, no incluye el Gran Santo Domingo ni Santiago, por lo cual nosotros somos el candidato de la Fuerza del Pueblo. Okay. En relación a la alianza, creo que es altamente positiva, porque es la suma de 3 de los 4 partidos mayoritarios de la República Dominicana, y eso constituye sin duda alguna una mayoría. Ese plan de avasallamiento que tenía el PRM con sus 2 partidos, el partido PRM y el partido gobierno. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo Claro, partido gobierno? porque ellos contaban con la fuerza del PRM y con la fuerza del dinero del gobierno para ganar las elecciones. Ay, Digamos que ese plan ha sido Hágame debidamente... un corte ahí. Ya tiene un contrapeso necesario. Y el reto es que podamos compactar todas esas fuerzas, toda esa energía, toda esa potencia para lograr ganar la presidencia. Yo apuesto a una solución de primera vuelta con la oposición, ganando con Leonel Fernández a la cabeza. Esa es mi visión de cara al 2024. Bueno, palabras se han dicho. Ahí está nuestra definición de lo que es la alianza para el señor Paz. Gracias.